Muy buenas noches, estimados hermanos. Mi nombre es Alejandro Maldonado y bueno, estamos listos para tener una charla más sobre el tema del día de hoy, que es la música, alabanza y adoración. Bien, antes de comenzar, tengo que decirles que no vamos a abarcar todos los temas que están en el título, porque en este programa, sino que lo estamos dividiendo en dos secciones. Esta es la primera parte en la que vamos a hablar de música y alabanza mientras el tiempo nos sea propicio. Es decir, espero no ocupar una hora, ¿no? Pero el tema es largo. Pero si no se lograra abarcar la totalidad del tema de la alabanza, que es el segundo punto de este programa, pues lo vamos a tratar lo que quede, lo que reste en el siguiente programa. Espero que no, voy a tratar de que todo marche como está planificado y bueno, espero que sea de edificación para ustedes. Para que vean que nosotros tomamos en cuenta todas sus sugerencias, en el anterior programa que trataba sobre los dos diezmos, eh, y las ofrendas y demás, nos sugirieron que mejoráramos el audio, ¿no? El sonido estaba muy opaco, muy apagado, y ahora pues ya contamos con un microfonito para poder mejorar el audio de los programas. A la vez también hemos mejorado, tenemos una mejor camarita para que puedan ustedes contar con una mejor imagen en todo lo que vamos a hacer. Bien, voy a compartir la pantalla para que podamos comenzar con el tema del día de hoy. Les recuerdo que no se olviden poner sus likes aquí abajito y hacer algunos comentarios, no se olviden mandar sus preguntas y a la vez también no se olviden activar la campanita que se encuentra en esta parte también para que bueno, cada vez que haya el programa de apologética crítica cristiana con un nuevo tema, ustedes puedan recibir la notificación debida para que no estén dependiendo de algún link que se les pueda compartir. Bien, vamos a pasar a compartir la pantalla del día de hoy. Si me permiten, un segundito, vamos a tener todo listo. Bien. Como les decía, no se olviden mandar sus preguntas y sugerencias, que las recibimos siempre muy bien. Bien, compartimos entonces la pantalla y vamos a ver el tema del día de hoy. Bien, como les había dicho, el tema de hoy es música, alabanza y adoración. Bien, esta es la primera parte del programa Música, Alabanza y Adoración y vamos a ver los diferentes aspectos que nos interesan hoy en día porque la música, la alabanza, la adoración son temas realmente importantes para nosotros, para la congregación en general, la iglesia en general. Bien, todos aquellos que nos decimos cristianos disfrutamos definitivamente de lo que actualmente llamamos alabanza y adoración. Es más, algunos hasta incluso asisten a ciertas congregaciones solo para disfrutar de las alabanzas, para posteriormente asistir a su propia congregación para escuchar las prédicas. Hay quienes disfrutan de 2 horas de alabanzas para después pasar a la prédica de unos 30 minutos para terminar con otro buen tanto de alabanzas y canciones de adoración. En esta parte quiero que ustedes noten muy bien que me entienden a la perfección de lo que estoy hablando. Y esto lo digo porque en este momento estamos compartiendo los mismos términos y la misma semántica de estos términos, alabanza y adoración. Por eso es tan cómodo que ustedes me entiendan esto. Pero se espera que al final de este programa nuestro criterio y nuestro entender de los términos alabanza y adoración pues cambien, ¿no? Porque lamentablemente el uso de estos términos es incorrecto. En el ámbito cristiano,
hemos omitido los términos seculares como balada y movidas o canciones alegres para referirnos al ritmo al que queremos aludir, indicando que alabanzas son las movidas, es decir, las canciones más movidas, o de tiempo rápido, y las de adoración como las de tiempo más lento. Cada vez que leemos las Escrituras y notamos que es bueno alabar a Dios, nos alegramos de nuestras prácticas, ya que las mismas cada vez le dedican más tiempo a las alabanzas. Hemos especializado los grupos de alabanza a tal punto que entre los músicos de la congregación contamos con músicos profesionales que hacen que la alabanza sea cada vez mucho mejor. Se venden discos de alabanza con altísimos reconocimientos en Grammys y todo tipo de premiaciones. Pero aún así, pese a nuestras prácticas y a lo mucho que priorizamos la alabanza y la adoración, sabemos muy bien que poco o nada sabemos de ambas. Y por más esfuerzo que le dediquemos, sabemos que es una deuda que ni siquiera comenzamos a pagar. Hoy y los siguientes programas que se requieran, trataremos de abarcar estas dudas. Vamos a buscar desmembrar certezas y todo a la luz de las Escrituras. Acompáñenos, por favor, porque vamos a tratar de abarcar bastante sobre esto. Bien, aquí tenemos una fracción del Códice Sinaítico, que obviamente ustedes saben que está escrito en uncial, y el pasaje que estamos viendo es el pasaje del libro o la epístola a los Efesios, capítulo 5, verso 19. En esta epístola que estoy compartiendo por la imagen, notamos que tenemos el texto en griego. Es difícil para aquellos que obviamente no están acostumbrados a este tipo de texto, pero acá en esta sección, que ustedes verán con amarillo, tenemos los términos que vamos a ir analizando a lo largo de este programa. Son unos cuantos, son muchos los términos que se traducen como alabanza, que esa es una debilidad, un problema que no nos permite entender a la perfección el sentido de los pasajes que se presentan en las Escrituras, pero 3 de esta cantidad enorme de términos que aparecen y que se traducen como alabanza, pues tenemos estos 3 que son importantes, sobre todo porque aparecen en el Nuevo Testamento y tienen una connotación más reflexiva, ¿no? Una connotación que no espera el apóstol Pablo que nosotros nos la pasemos cantando, sino que tiene un sentido mucho más profundo que lo vamos a ir viendo más adelante. El término que aparece ahí, marcado con una línea amarilla, es el término que se entiende como salmos, ¿no? Ahí dice salmis, ¿no? Tenemos después en verde el término que se traduce como himno, ¿no? Que es himnis. Y también tenemos en azul, en la parte de abajo, el término que se traduce como odas, que es odis, ¿no? Tenemos odes, el término odes, en griego, que se traduce como odas en español, ¿no? Bien, el texto dice lo siguiente, la forma en la cual se lee este pasaje en griego es la siguiente. Laluntis, eautis, psalmis, que himnis, que odes, neumátiques, odontes, que epsalontes, ticardía y monto quirio, que es justamente lo que dice este pasaje, ¿no? Bien, vamos a revisar más de solamente quería mostrarles este texto del Códice Sinaítico, que es uno de los testigos más importantes de este pasaje del libro o de la epístola a los Efesios. Bien, continuemos. ¿Qué es la música? Vamos a comenzar justamente con la música. Y para comprender esto de la alabanza necesitamos comprender qué es esto de la música. Alguien dirá, bueno, el pastor que sabe de música. Bien, antes de conocer al Señor yo era músico, aparte de estudiar mi carrera profesional, pues también me dedicaba a la música, así que conozco muy bien este ámbito. ¿Qué es la música entonces? Bien, el diccionario Pasacalpe nos dice que es el arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos o de unos y otros a la vez para crear un determinado efecto. Y aquí resalto el término efecto, como verán, porque es importante tener esto en claro, porque pensamos que la música no nos afecta, sino que más bien nosotros disfrutamos y saca los mejores sentimientos de nosotros en relación al tipo de música que estamos escuchando, ¿no? Pero la música busca provocar un efecto y esto queda claro.
Bien, luego dice sucesión de sonidos modulados según las leyes de la melodía, el ritmo y la armonía. Y son estos elementos que hacen que la música sea bella o llegue a obtener las características que el autor busca tener o el efecto que busca tener con el manejo de estas leyes de la melodía, el ritmo y la armonía, que lo vamos a ver más adelante. Este aspecto es uno que les pido no lo olviden, les recalco. La música busca provocar un efecto en el oyente. Y para tal aspecto, la combinación de sonidos es fundamental. Y lamentablemente esta virtud de la música está siendo muy bien usado entre comillas, ¿no? En muchas congregaciones que tienen otro propósito que no es el de agradar a Dios en el entendimiento de las Escrituras. Ya sea en el uso de melodías como el ritmo, y ni hablemos de la armonía. Recordemos que en las Escrituras tenemos a Jubal, que significa el término Jubal, el nombre Jubal significa arroyo o cuerno de carnero. Jubal es descendiente de Caín y es el primer músico, por lo menos el músico en el ámbito de manejo de flauta y demás, conocido en la historia, ¿no? Vamos a ver el pasaje de Génesis capítulo 4, verso 21, que nos habla justamente de Jubal, y el texto dice: y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, ¿no? Así que tenemos este elemento importante respecto al primer músico en las Escrituras. También podemos observar que la música era muy importante en la vida de los israelitas, tanto cuando eran nómadas como cuando ya se convierten en una sociedad urbana. Tenemos, por ejemplo, los cánticos de Moisés, tenemos los cánticos de María, la hermana de Aarón, tenemos los cánticos de Débora, Ana, Salomón, David, etcétera. Es más, la música era usada con fines incluso terapéuticos, como en el caso de Saúl, que eso lo podemos ver en 1 Samuel, capítulo 16, verso 14 al 22. O como elemento fundamental para que los profetas entren en éxtasis profético, ¿no? Vamos a ver eso en 1 Samuel, capítulo 10, verso 5. El texto dice: después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá, en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Es decir, la forma en la que se profetizaba al principio era justamente con música, y no solamente al principio, sino a lo largo de las profecías o de los profetas, no en su total extensión, pero sí había música que permitía que haya estos éxtasis proféticos. No lo tomen a mal cuando escuchamos el término éxtasis proféticos, porque a veces alguien puede pensar que haya consumo de algún tipo de narcótico. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de profetas que usaban la música justamente para recibir profecías. Bien, a la vez también algunos reyes tenían profetas que eran músicos profesionales, ¿no? Como lo podemos ver en Segunda de Crónicas, capítulo 35, verso 25, o en Eclesiastés, capítulo 2, verso 8. Estos textos no los vemos por cuestiones de tiempo, así que se los menciono para que ustedes puedan verificar y revisarlos en casa. Podemos ver, por ejemplo, el caso de Asaf, que no solo era músico, sino que también era profeta. Y eso lo podemos ver también en Primera de Crónicas, capítulo 25, verso 1 al verso 3. En este caso solamente vamos a ver el verso 1. Y la palabra del Señor dice así: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue, y continúa el texto. Bien, entonces como verán, tenemos a Asaf, que no solamente era músico, sino que también era profeta. Y usaba justamente de los instrumentos musicales para profetizar en su servicio en el templo, ¿no? Así que lo tenemos claro. Bien, vamos a pasar a ver algunas partes de lo que hace la música justamente. Bien, el tempo. ¿Qué es el tempo o el tiempo? Bien, el diccionario Espasa Calpe, una vez más, de manera acertada, nos describe que en el ámbito de la música es la velocidad a la que se ejecuta una composición musical, ¿no? Y tenemos una frase que se usa más abajo que dice: este movimiento tiene que interpretarse con tempo presto. ¿Qué es esto del tempo presto?
Bien, la música o el tiempo de la música tiene una división pero bastante detallada, ¿no? Yo les voy a mencionar aquí solamente algunos términos que describen la velocidad del tiempo. Ustedes notarán que hay unos numeritos en la parte derecha y que están acompañados por una sigla que es ppm, que significa pulsación por minuto. Entonces, cuando tenemos una descripción de tiempo como el término largo, que es algo muy lento, estamos hablando de 20 pulsaciones por minuto. Luego tenemos larghetto, en italiano, más o menos lento, significa que es entre 60 a 66 pulsaciones por minuto. Luego viene adagio, que es lento y majestuoso, es la descripción de este tipo de sensaciones en cuanto al tiempo, que es entre 66 y 76 pulsaciones por minuto. Luego tenemos andante, que es al paso, ahí la descripción se refiere a algo más tranquilo, un poco vivaz, ¿no? Ni muy rápido ni muy lento. Moderato, que se refiere a un tiempo más moderado. Allegro, que es más animado y rápido. Presto, que es muy rápido y prestísimo. Pero no son los únicos términos. Tenemos el tiempo más lento, es larguísimo, que es extremadamente lento, con más de 20 pulsaciones, o mejor dicho, menos de 20 pulsaciones a 20 pulsaciones por minuto. Y tenemos también el allegro prestísimo con fuoco, es decir, extremadamente rápido, que estamos hablando de 240 pulsaciones por minuto. Pero los detalles no los vamos a ver, los que comúnmente se mencionan son estos. En cuanto al tempo, el mismo está íntimamente relacionado con el ritmo. Y si el ritmo es muy cadencioso, la música puede llevarnos desde la reflexión hasta la tristeza más profunda o el romanticismo. Y esto no solo depende del ritmo, sino de todos los elementos que lo acompañan, como ser la melodía, ya sea esta producto de un contexto armónico mayor, menor o dominante, entre otras, ¿no? Entonces, hay un contexto. El tiempo nos altera también, nos da cierto efecto, nos provoca cierta sensación, pero no viene solo, viene acompañado de melodía, viene acompañado de armonía, entre otros aspectos más de la música que provocan un efecto en nuestra naturaleza. Bien, vamos a pasar a ver la siguiente parte, que es ¿qué es la armonía? Bien, una vez más, vamos a revisar este aspecto que ya habíamos mencionado hace poco. Armonía o armonía, del griego armonía, en música es el estudio de la técnica para enlazar acordes. Se enlazar acordes unas con otras, y cuando hablamos de acordes estamos hablando de notas simultáneas, es decir, no es solamente una nota que suena, sino son tres, cuatro o más notas que suenan simultáneamente para que se las denomine acordes, ¿no? Desde una perspectiva general, la armonía es el equilibrio de las proporciones entre las distintas partes de un tono y su resultado siempre con nota belleza. Bueno, esto lo sacamos de Wikipedia y esto de belleza es bastante subjetivo, ¿no? Para alguno, un acorde disminuido puede implicar una sonoridad espantosa, ¿no? Y para otro puede ser bastante bello. Eso es bastante subjetivo. Pero obviamente se busca que, por lo menos hasta no mucho, se buscaba que la sensación sea de belleza, ¿no? En este punto de la armonía debemos notar un aspecto que ya mencionamos, la acentuación del efecto buscado, y que claramente se puede corroborar con tan solo escucharlo. De ahí que mucha de la música en general incluso puede llevarte a hacer atrocidades, como tener reacciones que no necesariamente sean propias de tu carácter, como beber, drogarte o hasta ser inducido al suicidio de manera sutil, como algunas canciones que conocemos que nos recomiendan ciertas bebidas alcohólicas para olvidar al amor que tanto daño nos hizo, como aquellos otros que te incitan a cosificar a las mujeres, que hoy en día está de moda, ¿no? Así que provoca exactamente eso. Pero todo esto tiene un factor fundamental, como lo es la armonía, que es en donde solo, como muestra, vamos a aterrizar por un momento en algunos ejemplos. ¿Sabían ustedes que si usamos armonía menor en una canción, sea esta para la iglesia o no, nos va a dar un efecto sentimental? ¿Sabía usted, hermano, que el uso de armonía menor nos produce ese efecto sentimental?
Pues bien, eso es justamente un producto del manejo de la armonía. En el caso de la armonía menor, el efecto que provoca en nosotros es la de tristeza o la de amargura. Es por eso que en muchas congregaciones de estas gigantescas, cada vez que termina la prédica, es que el ministro de alabanza entra y se va directamente al teclado a tocar algunas secuencias menores para que los oyentes sientan como que la prédica llegó a calar su razón y llegó a conmoverlos. Y ahí, justo ahí, es donde algunos pillos se aprovechan para sacarte hasta el anillo de bodas que tanto te costó, ¿no? Así que no es tan simple esto de la cuestión de ser creyente. En este mundo, en este tiempo, definitivamente hay una serie de artimañas que se usan para conmover a la gente que está escuchando este tipo de prédicas y darles la sensación de que definitivamente es Dios quien está tocando su corazón. Pero este tipo de artimañas a partir de la música provocan este tipo de sensaciones y uno termina creyendo que es Dios tocando su vida. Por otro lado, tenemos la armonía mayor, que al contrario de la armonía menor, produce en nosotros un sentimiento alegre. Y casualmente se usa al inicio del culto para que la gente haga una especie de aeróbico previo a la prédica. Comienzan con corazones, es decir, con sentimientos de victoria, de alegría para después despacharnos arrepentidos o alegres y viceversa. No lo tomen a mal cuando digo aeróbicos o hacer aeróbicos, porque la sensación que provoca este tipo de armonía mayor es justamente la de alegrarse, ¿no? Y uno tiene el deseo de saltar, de correr, etcétera, y termina justamente haciendo eso, ¿no? Previo a las prédicas. A continuación, vamos a escuchar algunos ejemplos, tanto de armonía menor como de armonía mayor. En este caso, les voy a pedir, voy a dejar de compartir por un instante la pantalla y voy a compartirles justamente, voy a alterar por si acaso, hermanos, eh, voy a cortar algunos micrófonos, voy a hacer algunas alteraciones, por favor va a estar unos segunditos en silencio para dar inicio justamente a estos ejemplos de armonía menor y de armonía mayor. Les suplico que puedan ustedes observar en la parte superior el título, ¿no? Ahí les va a indicar qué es lo que están escuchando, si es una armonía mayor y qué efecto está produciendo. Y ustedes sientan o escuchen con atención este tipo de acordes y van a notar que definitivamente produce esa sensación que se describe en el título. Incluso en el caso de la armonía menor, imagínense ustedes siendo un pastor que está tratando de llamar a la reflexión a los hermanos y escuchen palabras en su mente de tal vez, no sé, de llamada a la reflexión, de arrepentimiento, y van a notar cómo encaja perfectamente con estos acordes menores y cómo puede provocar una sensación de realmente tristeza, de arrepentimiento o de dolor. Bien, paso a suspender los micrófonos por un instante, por favor, y presten mucha atención a los ejemplos armónicos que tengo para ustedes.
Bien, hemos escuchado ya los ejemplos. Me gustaría repetirlos una vez más, pero honestamente el tiempo nos está apremiando, ¿no? Así que tenemos ya los elementos que hemos escuchado y ustedes han debido notar que justamente eh, los ejemplos que hemos dado cumplen con su propósito, ¿no? Teníamos la armonía menor que produjo un efecto de tristeza, ¿no? Todos los acordes están dentro de una armonía menor y producen justamente tristeza. Tenemos la armonía mayor que tenía un efecto de alegría, además de que el tiempo también es un poco más alegre, como lo habíamos descrito. También tenemos la tercera sección, escuchamos la armonía séptima dominante que tiene un efecto de tensión, es decir, este tipo de armonía se usa para películas como Tiburón, son películas antiquísimas, pero cualquier tipo de película de ciencia ficción o de terror usa este tipo de armonía para provocar justamente tensión en el espectador. Bien, entonces pasemos ahora a ver otros elementos importantes relacionados justamente a esto de la alabanza. Bien, vamos a revisar los aspectos de cantar. ¿Qué se entiende por cantar en las escrituras y qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto? Bien, tenemos términos para cantar como el término zemru o zamru, ¿no? Que en este caso es zain, mem, resh, como verán en esta parte de acá, y que significa cantar a oído, cantar fuerte y acompañado de instrumentos, ¿no? Como lo vamos a ver como ejemplo también en el libro de Jueces, capítulo 5, verso 3, que en la Septuaginta aparece como salmos, ¿no? Entonces ustedes verán que hay también unas líneas que conectan el término en hebreo con el término en griego, tanto para la Septuaginta como también para el Nuevo Testamento. Eso es importante hacer para saber cómo se entiende el término salmo, himno, oda, etcétera, y qué relación tiene con el Antiguo Testamento. Vamos a ver entonces el pasaje de Jueces, capítulo 5, verso 3. Dice, oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré, ¿no? Estamos hablando del término shir, que vamos a verlo después. Cantaré a Jehová, cantaré salmos, aquí aparece el término zain, mem, resh, a Jehová, el Dios de Israel, ¿no? Entonces aquí vemos el término cantar y el término cantaré salmos, ¿no? Que es el mismo que vemos arriba y en este caso para salmos el término que habíamos mencionado de zain, mem, resh. Bien, después vamos a ver el término cantar, que ya lo hemos visto en este pasaje, pero ahora lo vamos a ver en Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 9, ¿no? Dice, cantad, y aquí hablamos de Shiru, ¿no? A él, cantadle, Zemru, salmos, hablad de todas sus maravillas. Como notarán, se usan dos términos para mencionar este pasaje. Increíblemente, recuerden que el término que aparece acá como Zemru, ¿no? Es el término que se traduce como salmos. Y este término significa cantar a oído, cantar fuerte y acompañado de instrumentos, ¿no? Es decir, el objetivo de este término es la de cantar, del acto mismo del cantar, ¿no? El cantar fuerte, de hacerse escuchar en su canto, ¿no? Y también tenemos el término shir, que es cantar nomás, es decir, se refiere al acto de cantar, no se refiere al hecho de cantar fuerte. El otro tiene la connotación de ser escuchado. En este caso, el término shir significa solamente cantar, el acto de cantar, sea como sea que se presente. Luego tenemos el término inaj,
que se entiende por cantar en sentido de decir algo que deben oír. Es decir, aquí no tiene la acentuación del acto de cantar, sino que sobre todo la acentuación va enfocado al hecho de que la gente escuche lo que tiene que decir a través del canto. Es decir, la acentuación va en el contenido, no en la forma o en el estilo o en la técnica del canto, sino en decir algo. Hay un peso, una carga en el contenido. Y el ejemplo que vamos a ver está en el libro de Salmos, capítulo 22, verso 22, que en la Septuaginta aparece como himnizo, ¿no? Y aquí dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré, ¿no? Y este término, inaj, que se refiere a te alabaré, como verán, en muchos textos se traduce te alabaré, y no acentúa, no cae a explicar o a mostrarnos el sentido que tiene cada uno de estos términos. Así que uno simplemente lee alabar y punto, y no llega a comprender el matiz que tienen estos términos y el que nos da el texto justamente original, ¿no? Entonces, en el caso de Iná, cantar en el sentido de decir algo que deben oír, ¿no? Y aparece, obviamente, como les he dicho, en la Septuaginta. Volvemos a nuestra tabla y ahora vamos a ver los términos en griego. Tenemos aquí el término himnos, ¿no? Que está relacionado con el término inaj, ¿no? Y el término himnos es un término relacionado a ciertos salmos, ¿no? Como les había dicho, el objetivo es la de escuchar lo que se tiene que cantar, no tanto en el sentido del canto como tal. E increíblemente aparece en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 26, para referirse a los salmos Jalel. Los salmos Jalel son los salmos que se cantaban en la Pascua, se cantaban durante la celebración de la Pascua. Estos salmos, del Salmo 103 al Salmo 118, e increíblemente se usa este término para hablar de estos salmos. La pregunta es ¿por qué? Porque el objetivo es que se escuche, se entienda, se comprenda lo que estos salmos dicen. Si usted, hermano, no leyó estos salmos, del Salmo 113 al 118, pues está perdiendo el Evangelio y la historia de la obra de nuestro Señor a lo largo de todas las Escrituras. Comienza con el poder y la majestuosidad, el amor de Dios, para terminar con que el Señor Jesús es la piedra fundamental que la gente lo desechó. Esto es el Evangelio. Y el Evangelio es digno de ser escuchado, más allá del hecho de la música, del aspecto musical, armónico, melódico, rítmico, etc. El objetivo tiene que ver con entender esto. Y realmente el uso del término inaj tiene esa acentuación. Debiéramos de escuchar este tipo de salmos. Vamos a ver qué es lo que dice Marcos capítulo 14, verso 26. Dice, cuando hubieran cantado el himno, himnos, aquí aparece el término himnos, salieron al monte de los olivos. Cuando hubieran cantado ¿qué? Estos himnos, los himnos Jalel, y el contexto de Marcos capítulo 14 es la de la celebración de la Pascua. Yo les puedo poner en este momento solamente los versículos puntuales, pero ya depende de usted que los lea o lea el capítulo entero y se dé cuenta que estamos en el contexto de la Pascua. Continuamos. Bien, pasamos al término salmis. Y el término salmis significa cantar acompañado por algún instrumento. Y como ustedes verán, el término salmis está relacionado con el término en hebreo que se deletrea acá no se puede pronunciar correctamente, pero es la zain, la mem y la resh, que significa cantar a oído, es decir, cantar acompañado por instrumentos. Por eso viene el término salmois en su relación o como su reemplazo en griego. ¿Qué significa el término psalo? El término psalo de salmis es justamente, o de ahí viene, el término psalo significa puntear o rasguear, referido obviamente al manejo de instrumentos de cuerda, ¿no? Puntear o rasguear. Eso es lo que significa psalo, y de ahí viene justamente el término psalmos o salmos, ¿no? Porque eran cánticos que se acompañaban con instrumentos de cuerda. Bien, vamos a ver justamente el versículo que teníamos al principio del códice sinaítico, Efesios capítulo 5, verso 19. El texto dice, hablando entre vosotros con salmos, y ahí tenemos salmis,
con himnos, y ahí tenemos himnis, y cánticos, ¿no? Odais o odes espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La pregunta es, ¿qué es lo que quería el apóstol Pablo? Si cada uno de estos términos significan una u otra cosa distinta con diferentes matices, ¿qué es lo que quería realmente? ¿Por qué comienza diciendo hablando? ¿Por qué no dice cantando? ¿Por qué no habla de otro tipo de cosas? ¿Por qué después recién deriva con cánticos y cánticos espirituales, ¿no? Cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Eh, Pareciera algo bastante oscuro, pero si no revisamos los términos en hebreo y en griego, pues difícilmente llegaríamos a comprender este pasaje. Lo que este pasaje busca decirnos es justamente que debemos de actuar, debemos de hablar, pero hablar justamente de manera espiritual, ¿no? Es decir, sin importar, mejor dicho, haciéndonos escuchar, que es justamente la connotación que tiene el término salmos, de buscar hacernos escuchar, de cantar fuerte, que sea algo que nos escuchen todos, ¿no? Nuestra manera de hablar de manera espiritual, que la gente escuche que nosotros hablamos de manera espiritual, sobre todo entre nosotros como creyentes, que hablamos de manera cristiana, ¿no? Luego dice con himnos, ¿no? Y ustedes recuerdan que el término himnos está relacionado con el término hebreo inaj, que se refiere a cantar en el sentido de decir algo que se debe oír o que deben oír, ¿no? Con himnos, con cosas que la gente realmente tenga que escuchar. No hablar de manera cristiana como a nosotros nos parezca, sino cosas que edifiquen a mis hermanos. No hablar de cualquier banalidad, sino hablar cosas que realmente sean de edificación para mis hermanos. Por eso la connotación o el interés de usar ese tipo de términos. Y cánticos espirituales después sigue. Y recuerden que el término odes, está relacionado con el término shir en hebreo, que se refiere al acto en sí, es decir, hablen, pero hablen, y noten acá, de manera espiritual. Hablen, no se queden callados, ¿no? No se queden callados, ¿no? Díganlo fuerte, digan cosas que realmente valgan la pena que se escuchen, que se puedan tomar en cuenta, pero hablen, pero hablen de manera espiritual. Cantando y alabando, dice, ¿no? Cantando y alabando. Y acá también nos da otro dato interesante. Increíblemente no mezcla el término cantar con alabanza, como hoy en día hacemos. No confunde cantar con alabar, ¿no? Y este aspecto lo tenían muy, muy claro en el Nuevo Testamento, porque el término alabanza no tiene la misma semántica que hoy en día manejamos. Nosotros decimos, toca una alabanza, referido a tocar una canción cristiana rápida, ¿no? Más movida. O cantar una de adoración, o tocar una de adoración, referido a cantar o tocar algún tipo de alabanza o algún tipo de música cristiana que sea un poco más lenta. Y nos hemos acostumbrado a ese tipo de lenguaje y es realmente atroz, porque el momento en el que nos confrontamos a las escrituras con ese tipo de información es que leemos la palabra de Dios y terminamos por entender cualquier cosa. Como verán, el apóstol Pablo no confunde el término cantar con la alabanza, como dándolo de hecho como lo mismo, ¿no? Entonces se refiere a cantar, pero cantar que alabando. ¿Y a qué se referirá? Vamos a desentrañar esto aún más con los siguientes pasajes. ¿Y alabando a quién? Al Señor en nuestros corazones. Continuamos. Bien, entonces ya habiendo visto estos términos referidos a cantar y que ya nos dan bastantes luces sobre lo que es la alabanza, pues es importante que entendamos algunos aspectos que vamos a ver a continuación. Bien, pero antes, aunque en el Nuevo Testamento pareciera que se usa de manera genérica todos los cantos, ¿no? No es así, ¿no? No es así. No se refiere a alabanza a cualquier canto y punto. Como hemos visto, hay unas diferencias importantes. Como habrán notado, cada uno de estos términos son la referencia a los términos que usamos en el Nuevo Testamento y nos permiten tener en claro cuál es el sentido o la carga que tiene en el contexto en el que se use. Aspecto que lamentablemente no se puede observar en traducciones lamentables ante tanta investigación arqueológica como es el caso del Reina Valera 60. Bien, estamos usando en este caso el Reina Valera 60 que es tan querido por todos nosotros, ¿no? Pero por favor no me apedreen, sé que es una versión muy amada, pero la verdad debe dejar de serlo, es decir, la Reina Valera debe dejar de ser la versión más querida por todos nosotros
Ya sé que estamos acostumbrados a ese lenguaje, ya sé que disfrutamos de la forma en la cual está traducido, etcétera, pero es una traducción bastante defectuosa, hay que ser sinceros, y hay que buscar justamente traducciones que nos acerquen al entendimiento de lo que los agiógrafos quisieron darnos a entender. Cuando digo geógrafos me refiero a los apóstoles y discípulos que escribieron y por inspiración del Señor las escrituras. Así que el objetivo no es enamorarnos de una versión y conservarla a capa y espada. El objetivo es entender lo que el Señor nos dijo. Y si nosotros deseamos entender lo que el Señor nos dijo, debemos de desligarnos de algunas versiones que nos traen problemas, como este es el caso del uso del término alabanza, que más que luces nos trae confusión. Bien, ¿qué es entonces la alabanza? En primer lugar, debemos entender que la palabra alabanza en las traducciones más populares, y no por eso las mejores, no nos dejan apreciar las diferencias existentes entre cada término en hebreo o griego, por lo cual para nosotros estos términos han quedado como muy oscuros y hasta místicos. Y ante una circunstancia de este tipo, pues definitivamente viene nuestra creatividad e imaginación y le ponemos estos términos, criterios que fuimos construyendo día a día. Y ahí es donde todo se descontrola y tuerce. ¿Por qué digo todo esto? Porque justamente al tener términos oscuros en la palabra del Señor, le ponemos la carga de significancia que nosotros intuimos que debe de tener y nos manejamos después con ese tipo de criterios y en el momento de leer la palabra del Señor terminamos perdiendo un montón de perlas preciosas justamente por ese tipo de prácticas. Bien, entonces las alabanzas. ¿Qué es la alabanza en el Antiguo Testamento? Vamos a revisar qué casos se presentan del término alabanza en el Antiguo Testamento y cómo se entiende cada uno de ellos, ¿no? Bien, como les había mencionado, en el Antiguo Testamento tenemos una cantidad de términos que se traducen como alabanza. Vamos a ver una lista de estos términos. Aquí les presento el primer término que es Halel, ¿no? O halal, que significa alabar, celebrar, glorificar, cantar, alardear. Este término es la misma raíz de términos como tejilá y mahalal, y también está relacionado con el término sheva, que significa glorificar o recomendar, ¿no? Aparece 57 veces en el Antiguo Testamento con una relación con himnos para el Nuevo Testamento. Tenemos un ejemplo, que es el de Génesis capítulo 12, verso 15, y de este término viene el nombre del libro de los Salmos, Tehilim, ¿no? Entonces, estamos omitiendo, como verán acá, los términos Tejila, Mahalal, y también el término que hemos mencionado, Sheva, porque son términos que están emparentados en su raíz, obviamente, con el término halal. Así que los omitimos, ¿no? Para no hacerlo mucho más extenso. Bien, vamos a pasar entonces a revisar Génesis capítulo 12, verso 15, y dice así: también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron, ¿no? Aquí tenemos halal, delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón, ¿no? Referido justamente a la mujer que era hermosa ante los ojos de los egipcios, ¿no? Y dicen que la alaban. ¿En qué sentido la alaban? En el sentido de alardear o de celebrar o de exaltar la belleza de la esposa de uno de los patriarcas. Tenemos también el término yadá, que se traduce como dar gracias, loor y alabanza, gratitud personal. De esta raíz viene el término todá, con el significado de acción de gracias, ¿no? Tampoco vamos a tratar el término todá porque está relacionado con esta raíz. Este aparece 120 veces en el Antiguo Testamento, 70 veces en Salmos, y el término yadá aparece de todos, aparte de todos los significados mencionados, la principal termina siendo la de confesar, y esto es importante, por eso lo tengo resaltado en esta parte. Dice que termina siendo la de confesar. ¿Por qué resalto esta parte? Porque pensamos que la alabanza tiene que ver con cantar de manera casi romántica a Dios y de decirle, según nuestros
término en nuestro lenguaje, lo hermoso, maravilloso y digno que es Él, cuando en realidad lo que estamos haciendo es simplemente dar rienda suelta a nuestras pasiones, a nuestro criterio, confesando y diciendo cosas que ni siquiera están en las escrituras, ¿no? Hasta el día de hoy, por ejemplo, mucha de la alabanza se ha vuelto casi mántrica. Ustedes van a notar que mucha de la música cae en el jueguito de la repetición, que en el ámbito del jazz se denomina en algunos casos como ska, en otros casos como improvisación sobre la base armónica y melódica de alguna alabanza, ¿no? Y en otros casos como la repetición constante y cíclica de algunos términos para entrar en cierto éxtasis, ¿no? Entonces, actualmente se hace uso de este tipo de cosas, pero con frases muy, muy banales que no edifican a la iglesia, que simplemente le dan la sensación de ternura, de amor, te amo, te alabo, te glorifico, etcétera. Y cuanto más veces lo repetimos, sentimos que realmente estamos llegando hasta el tercer cielo, cosa que no es verdad, ¿no? Así que el término yada tiene relación o termina siendo la connotación importante es la de confesar, ¿no? Ya que se verá reflejado en el Nuevo Testamento este término. Bien, vamos a ver Primera de Reyes 8:33, donde justamente aparece este término. Dice, también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron, perdón, esto es Génesis, aquí está, Primera de Reyes 8:33. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti y se volvieren a ti y confesaren, notan, Yahvé, tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa y continúa, ¿no? Está hablando aquí Salomón. Bien, notan que aparece el término Yahvé, que también se traduce en otros textos como alabar, pero el significado fundamental es la de confesar. Y así se traduce Primera de Reyes 8:33, ¿no? La de confesar, ¿no? Y se puede comparar también con el libro de Salmos, capítulo 30, verso 9, ¿no? Que en el texto masorético, por si acaso, aparece con el versículo 10, ¿no? Dice, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará, y ahí aparece Yahvé, ¿no? ¿Notan? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Noten cómo este mismo término en un versículo se traduce como confesar y en otro como alabar. Así que, como verán, se podría decir como que el núcleo de este término sobre todo reside en el término confesar. Existen otros términos que también se traducen como alabar o alabanza, que no analizaremos ya que su relación real con alabar consideramos como muy forzada. Esos términos son hadar, que significa honrar, hut, que tiene relación con yadá, que significa confesar también, rina, que significa llorar de alegría, ¿no? Así que esos términos los menciono para que nadie diga, bueno, se omitió tales términos y no los trató, no nos explicó en absoluto sobre ellos. Bien, en cuanto a el término yada, está muy, muy relacionado con el término ainos en griego, ¿no? Por si acaso lo comunico. Y también está relacionado con el término exomologeo en griego también. Así que el término yada se intercambia en el Nuevo Testamento con los términos ainos y exomologeo. Bien, estos términos en el Nuevo Testamento de lo que es alabanza son los siguientes. Como les había mencionado, el término ainos, que significa relato, narración, y esto es importante tenerlo claro, narración y alabar, ¿no? Por eso tiene relación con el término yadá, porque habla de confesar, de narrar, de decir algo, ¿no? Y aparece justamente en Mateo 21:16, y dice así, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y este término alabanza viene del término ainos. También lo tenemos en Lucas 18:43 y dice, y luego vio y le seguía glorificando a Dios y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza, ainos, a Dios, dio alabanza a Dios. De este término tenemos sus derivados, ainesis, epainos y bueno, que aparecen también en Hebreos 13:15. Y este versículo es fundamental. Yo les
ruego que presten mucha atención. Hebreos capítulo 13, 15, increíblemente nos explica qué se entiende por alabanza en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, y cómo se entendía en el Antiguo Testamento también. Fíjese bien lo que dice el texto, Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, ainos. Es decir, noten que es la explicación de lo que quiere decir con sacrificio de alabanza. Es decir, y no dice un grupo de alabanza en el sentido de varios músicos, ¿no?, profesionales que de vez en cuando lean la Biblia y con suerte oren, pero se hagan cargo de la alabanza, sino que dice sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Nadie es capaz de confesar sobre el nombre del Señor Jesús si no le consta lo que dicen las Escrituras. Así que para hacer del ministerio de alabanza no necesitas saber tocar un instrumento, necesitas conocer de la palabra del Señor. Porque músicos con ignorancia o con desconocimiento de las Escrituras tenemos por montones. Lo que necesitamos es gente que conozca de la palabra del Señor y que sea capaz de confesar el santo nombre del Señor. Como verán, este versículo nos acaba de dar justamente la parte primordial, la parte central, el meollo del asunto, lo acabamos de encontrar en este versículo. ¿Qué se entiende por alabanza? Justamente la de confesar, la de narrar, la de decir algo importante respecto a las cosas del Señor, con entendimiento de las Escrituras, ¿no? Bien, tenemos otros pasajes también donde aparece el término ainos. Tenemos el Salmo 25:7, ese es la numeración que tiene en la Septuaginta, pero en el texto masorético aparece como el Salmo 26, verso 7. Bien, para exclamar, dice el texto, para exclamar con voz de acción de gracias, ¿no? Aquí aparece en el texto masorético el término todá, y en la Septuaginta como aineseos, que viene de ainos, ¿no? Y para contar todas tus maravillas. Repito, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas, ¿no? Es decir, para alabar a Dios, contando todas las maravillas de Dios. Noten que el contexto nos habla otra vez de explicar, de contar, de narrar, de testificar del Señor, no de un proceso musical con luces y humo y un escenario, etcétera, al estilo actual, sino del contenido mismo, no de la parafernalia que rodea a lo que hoy en día llamamos alabanza. Bien, continuemos. Tenemos también el término eulogia, ¿no?, que significa hablar bien de alguien. Alabanza, lisonja y bendición. Esto lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 12 al 13. Vamos a ver solamente el verso 12. Y dice, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Eulogia. Como verán, hay varios términos que se traducen directamente como alabanza al no tener un equivalente, ¿no?, en español. Pero lamentablemente perdemos bastante información al respecto. Bien, continuamos. Tenemos el término exhomologueo. Y el término exhomologueo, como aparece acá en el medio de este versículo, significa alabar, estar totalmente de acuerdo. Exhomologueo significa estar totalmente de acuerdo. ¿Cómo puedo yo alabar en el sentido de exhomologueo, es decir, totalmente de acuerdo, si no conozco de las Escrituras? ¿Cómo puedo yo hablar totalmente de acuerdo a la naturaleza del Señor si ignoro la palabra de Dios? No es alabar lo que yo siento respecto a Dios. Es alabar a Dios respecto y en armonía, estando totalmente de acuerdo con lo que dicen las Escrituras. El ejemplo que encontramos acá es de Lucas capítulo 10, verso 21. Y dice así, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, exhomologueo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Gloria a Dios, gloria a Dios. Necesitamos niños que entiendan mejor de la palabra del Señor y que digan las cosas claras. Continuamos. Tenemos también el término doxazo, que significa suponer, ¿no?, que tiene una relación con el término doxa, referido a opinión, y que se traduce como magnificar, exaltar o alabar.
Y dice acá, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados, es decir, para recibir la opinión de la gente, alabados por los hombres. ¿No? Oh, qué interesante, qué hombre más generoso. Estaban buscando la opinión de la gente. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, ¿no? Cuando alguien hace algo buscando la aprobación de los demás, eso es doxazo. Eso es doxazo. Buscar, ¿no? La exaltación o la opinión de la sociedad. Bien, tenemos también el término megaluno, que significa engrandecer y que se traduce también como alabar. Eso lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 5, verso 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa, megaluno, grandemente. El pueblo los alababa, ¿no? Grandemente, megaluno. Aquí se refiere a engrandecer y que se traduce también como alabar, ¿no? En este caso, grandemente es la traducción de megaluno. Bien, continuamos. Tenemos también el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 12, y aquí aparece el término himneo, ¿no? Bien, alabar. Y dice así el texto, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y recuerden que el término himneo, ¿no? Como habíamos mencionado anteriormente, se refiere justamente al hecho de anunciar, justamente de decir algo que la gente debe de oír. Y el contexto mismo lo corrobora. Dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Lo mismo que pide el libro de Hebreos en los versículos que habíamos mencionado, en el capítulo 13, verso 15. En medio de la congregación te alabaré, es decir, en medio de la congregación haré escuchar respecto a ti, respecto al Señor. Les haré escuchar respecto a quién eres y lo que haces, Señor. Ese es el sentido de alabar. Hoy en día la alabanza se ha convertido como en el lugar donde la gente cree que puede manejarse conforme al mundo, ¿no? Teniendo fans dentro de la congregación, aparentando, no sé, cierta fama del mundo dentro del ámbito cristiano. Y tales cosas no se debieran de dar. Bien, tenemos también el término aleluya, ¿no? También el término psalo, que es cantar salmos o rasguear o con instrumentos, que lo pueden ver en casa en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 13. En este caso, en este versículo que están viendo, aparece el término aleluya, ¿no? Que la transliteración es acá, como aparece, que son dos términos en realidad, ¿no? Es hallelu, aquí, y ya, es decir, alabemos a el Señor, ¿no? Y aquí aparece como uno solo, aleluya. Bien, es la transliteración, y aparece en Apocalipsis. Y dice así, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Bien, y finalmente aparece el término kauhaumai, que es gloriarse, que ustedes lo pueden ver en Santiago capítulo 1, verso 9. Bien, traté de correr lo más posible para alcanzar a la hora que me había propuesto y aún así creo que vamos a pasarnos más de la hora. Pero llegamos a este punto de esta primera parte, la conclusión sobre esto de la alabanza. Como notamos, bueno, referido a estos pasajes que hemos visto hace un instante, ¿no? Previo a la conclusión. Como notamos cada uno de estos términos que hemos visto, aleluya y otros más, ¿no? Tiene una mayor o menor acentuación en el hablar, confesar, decir, anunciar, bendecir a nuestro Señor Jesús y no como nos plazca, sino como es debido en claro entendimiento de las Escrituras, ya que solo a través de ellas uno puede conocer a Dios a profundidad y con propósito. En resumen, alabar es confesar de Dios y no tanto así hacer música, aunque la misma se puede usar para acompañar la alabanza, que si notamos no es lo mismo. Entre otros aspectos tenemos referencias a himnos en el Nuevo Testamento que no leeremos por cuestiones de tiempo, como es el caso de Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, Primera de Timoteo 3:16, Primera de Pedro 3:18 al 22,
Apocalipsis 4:1, Apocalipsis 5:9 al 10, y cantos de victoria, como en Apocalipsis capítulo 7, verso 15 al 17 y otros. Entonces tenemos este tipo de bagaje en cuanto a himnos, en cuanto a estos términos que se traducen también como alabanza. Bien, ahora sí pasamos a la conclusión sobre lo que hemos visto el día de hoy. En cuanto a la música, es decir, me refiero al ritmo, relacionado obviamente al tempo, a la melodía y armonía, actualmente tenemos toda la libertad, ¿no? Se tiene toda la libertad como para ser usada en toda su extensión, dependiendo obviamente a quién se busca llegar con tales características, lo cual significa que no podemos cantar música que exalte a Dios con ritmos de heavy metal a personas de la tercera edad acostumbradas a himnos del siglo XV, ¿no? Es decir, tenemos que entender que aunque la parte del estilo musical está abierto a ser usado, tenemos que saber para quién lo vamos a usar, ¿no? Alguien me dirá, pero ¿cómo va a decir semejante cosas? Tenemos el estilo de los himnos que se cantaban en el siglo XV con Lutero hasta nuestros días, etc. Bien, recuerden que para la época de Lutero, el estilo musical que él usa para los himnos que conocemos hasta el día de hoy, era música de prostíbulo, de bares. No era música especial solamente para la iglesia. El objetivo de Lutero era que más gente de la época, ¿no?, pueda escuchar de las alabanzas o de las confesiones que tenían en cuanto a letra para que puedan acercarse al Señor. Ese es el sentido. Recordemos también de dónde viene Abraham, ¿no? Abraham no viene de un pueblo que ya adoraba al Señor, viene de un pueblo pagano, ¿no? Entonces, ¿qué estilo de música cantaba o hacía Abraham o los suyos? ¿No? ¿Hay realmente un estilo que sea el santo, el adecuado? Con eso no estoy diciendo que del día de mañana toquen heavy metal en la congregación. Lo que estoy diciendo es de que hay estilos para determinado tipo de público. Y hay que saber a quién nos dirigimos con qué estilos, ¿no? De ahí depende mucho la humildad de los músicos de la congregación, que aunque estén acostumbrados a tocar el tipo de música que quieran, tienen que entender y respetar que el público o los hermanos a quienes buscamos edificar tienen características que son adecuadas a cierto tipo de estilo musical, ¿no? Así que eso es lo fundamental. No tengo nada con los himnos, ni con ningún género, por si acaso. Lo que sí debemos preguntarnos es de a quién nos estamos dirigiendo, porque nuestro criterio cristiano debe ser de edificar y ayudar a nuestros hermanos, no la de resaltar o aparentar fama dentro del cristianismo a costa de la edificación y amor a los demás. Eso tiene que quedarnos claro, hermanos. Pero teniendo toda esa gama de posibilidades y estilos, la parte más delicada y descuidada es el contenido, definitivamente. Me refiero a la letra, ya que a través de las alabanzas uno puede testear, analizar y medir el nivel de conocimiento y entendimiento de las Escrituras. No puede ser posible que muchas de nuestras alabanzas solo digan cuánto amamos a Dios, cuando ni siquiera entendemos el término amor a través de la misma palabra de Dios, que por cierto es muy distinta a lo que concebimos y manejamos a diario como criterio de lo que es amor. Pero en algún momento, en alguno de los programas más adelante, vamos a tratar justamente este término, el término amor y cómo se debiera de entender el amor a través de las Escrituras. Por todo lo visto hasta el momento, podemos notar que el criterio de alabanza que teníamos hasta el día de hoy estaba errado. También podemos decir que la alabanza en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es exaltar, agradecer y confesar de Dios. Y para hacerlo definitivamente se debe hablar con conocimiento de causa, siendo testigos veraces, ya que nadie puede confesar algo que no le consta, como claramente el mismo Señor indica en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 11. Es decir, hablamos de lo que conocemos. Hoy en día la gente habla de lo que siente, pero el testigo veraz, habla de lo que le consta. Hermano, ¿te consta lo que dices en cuanto a tu fe a través de las Escrituras? ¿Te consta a ti? ¿O simplemente estás repitiendo los dogmas que recibiste como tradición dentro de tu congregación? ¿Te consta a ti que el texto realmente dice eso?
No tendríamos que preocuparnos respecto a nuestra salvación y dejar de confiar en la herencia dogmática que nos dejaron y verificar más bien esto, de que si realmente esto es así, ¿no será que vamos a encontrar cosas y nos atemoriza encontrar cosas que contradigan a nuestra fe? Bien, entendiendo que la confesión, es decir, que confesar de Dios, es el acto que todo testigo debe cumplir a cabalidad. ¿Cómo puedo yo ser testigo si no me consta lo que dice la palabra del Señor? Y ser honestos, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues conociendo de las Escrituras. No se puede confesar algo de lo cual no nos conste. La alabanza puede ser o no acompañada por música. Por las mismas Escrituras notamos que alabar, acompañados de instrumentos musicales, no es necesariamente un requisito imprescindible, ya que poco o nada sirve tener un mentiroso y tartamudo cantando odas históricas acompañado de una filarmónica a un público de historiadores versados. Es decir, no importa cuán hermoso suene, la cantidad de mentiras que pueda decir, si el público sabe lo que dice la historia y todo lo que está escuchando definitivamente es una farsa, ¿no? Es terrible escuchar mentiras cantadas de manera hermosa, ¿no? Es terrorífico, es horrible, ¿no? Lo mismo pasa cuando nosotros aparentamos ser buenos creyentes y no nos consta definitivamente lo que creemos. Bien, hasta esta parte hemos visto lo que dice la palabra del Señor. Voy a dejar de compartir la pantalla. Bien. Y quisiera pasar a las preguntas. Quisiera ver si hay alguna pregunta. Tal vez llegó alguna acá. No veo en el chat del grupo ninguna pregunta. No hay preguntas. Bien. Voy a ver si es que en el grupo de WhatsApp tenemos algunas preguntas adicionales. Pues no veo preguntas. Bien, no sé si hay alguna pregunta por ahí, estimados hermanos. No veo ninguna pregunta por ningún lado. No sé si quedó plenamente claro. No sé siquiera si hay, bueno, aquí tenemos a bastantes hermanos que nos están siguiendo, pero no veo preguntas, no veo preguntas. Bien, vamos a verificar. Sí, definitivamente no hay preguntas. Si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, pues hágala conocer, ¿no? Hágala conocer. Si hay alguna duda que a lo largo de este tiempo les vaya surgiendo después del programa, pues pueden mandar sus comentarios en la parte de aquí abajo y bueno, vamos a estar leyéndolas y tratando de que en algún otro programa pues podamos de manera muy sucinta tratar de responder si es que el tiempo nos lo permite. Bien, voy a compartirles nuevamente la pantalla para que ustedes puedan ver algunos detalles importantes. Parece que nos acaba de llegar una pregunta. Vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Bien. Sí, acá tenemos preguntas por acá. No hay preguntas. No hay preguntas. Bien. Bien, si llega alguna pregunta, pues vamos a estar dispuestos a contestarla. Bien. Espero que todo lo que analizamos el día de hoy haya sido de edificación para ustedes. Si fue así, les pido le den like aquí abajo. Estaremos a lo largo de este tiempo conversando, analizando todo aquello que venga a nuestras mentes respecto a las Escrituras y a nuestra manera de aplicarlo en nuestra vida. Recuerden que por motivos de fuerza mayor estaremos con este programa cada primer jueves de mes, pero eso no importa mucho, ya que más adelante puede cambiar la frecuencia en que compartiremos mucho más. Y para no estar pendientes a todo ello, les pedimos que se suscriban activando la campanita para saber en qué momento estaremos con nuevos programas. A la vez, quiero invitarles a suscribirse a mi canal Apologian, como verán acá, ¿no? Donde dentro de muy poco tendremos programas que de seguro les sorprenderán
con un formato distinto a este, así que les dejo el link en la parte inferior para que puedan suscribirse al mismo. Bien, eso fue todo por el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo y que nuestro Señor Jesús les bendiga grandemente. Se despide de ustedes su hermano y compañero de estudio de las Escrituras, Alejandro Maldonado. Les pido por favor que no se olviden suscribirse. Este mismo link que ven acá lo van a tener más abajo, o si no lo encuentran, pues con el celular pueden capturar o pueden leer este código QR que lo tenemos acá, ¿no? Para que ustedes puedan acceder directamente al canal Apologian y bueno, estén al pendientes a los nuevos programas que vamos a tener con un formato distinto al actual. Bien, hermanos, no veo que haya mayores preguntas, no hay más que decir. Su compañero y hermano Alejandro Maldonado se despide de ustedes y que el Señor les bendiga grandemente. Espero que este programa haya sido también de edificación para ustedes. Compártanlo, por favor, con otras personas. Queremos que muchas más personas se edifiquen, que muchas más personas puedan hacer llegar sus opiniones, sus reclamos, sus protestas sobre este programa. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vamos a estar viendo ya con otro programa más de apologética crítica cristiana, con un nuevo tema más adelante. Que el Señor les bendiga grandemente, estimados hermanos, que la pasen muy bien. Hasta el siguiente programa, hermanos.